Continuamos. Hola. Continuamos ya con la decimoquinta sesión. La gestión de la sostenibilidad, una visión jurídica, que va a ser impartida por don Joan Roca, presidente ejecutivo del despacho de abogados Roca i Ungent. Don Joan, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y le dejo el poder a usted. Pues empezamos. Lo primero, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, lo primero es, tengo un punto de partida un poco más fácil que el último porque veo un público muy joven que normalmente el tema climático, de sostenibilidad, pues estáis ya mucho más introducidos incluso que nosotros por edad, con lo cual será más fácil teóricamente y espero que la sesión de hipotecas. Pero, por otro lado, me han dejado el listón muy alto, con lo cual empiezo con un poco de nervios y espero que os guste la presentación. Lo primero es dar el agradecimiento, muchas gracias a todos, a Edufinet, bueno, como programa, a Unicaja, Fundación y Banca, y a todos los que han organizado y que me han invitado a esta presentación. Entiendo que podáis estar todos como un poco asustados con la palabra una visión jurídica. Voy a hacerlo fácil, ¿vale? La parte buena es la de sostenibilidad, que espero que esté cercana. La de visión jurídica me temo que no tanto, con lo cual voy a intentar centrar la intervención en tres grandes ámbitos. Uno, partiendo para soslayar o reducir un poco el impacto de visión jurídica y que no quiero abordar desde un punto de vista normativo aburrido, sino a través de una serie de reflexiones jurídicas. Pero me gustaría centrarlo, como digo, en tres grandes ámbitos para hacer un poco, y que me gustaría introducirlo. Uno, de contexto. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos hablando de sostenibilidad y por qué estamos hablando de normativa sobre sostenibilidad? Dos, dentro de este contexto me gustaría hablar un poco sobre la adopción de este nuevo bien común que es la sostenibilidad, sobre este nuevo maná, ¿no? Sobre esta nueva idea que es lo que nos une a todos hacia un futuro y queremos trabajar en una línea que es común, y las nuevas obligaciones jurídicas, legales, normativas que ello impone. Y finalmente, como la mayoría sois estudiantes de económicas, me gustaría dar una visión, una pincelada de no la visión jurídica, sino la visión de una empresa cuando trata sobre la sostenibilidad. Cómo afrontamos desde la empresa, y en este caso una empresa de servicios que conozco muy bien, que es un despacho de abogados, que es el mío, que es el nuestro, el de varios, y desde allí cómo afrontamos todo lo que es relativo a la sostenibilidad. Creo que dará una visión interna que a vosotros como estudiantes y que en un futuro pues tendréis que lidiar con la gestión empresarial, pues os puede interesar. Y ahí me gustaría acercaros no solo a nuestra realidad como una firma, como una empresa, sino además con un ejemplo, que es el caso Danone, que creo que os puede dar una luz sobre lo que está pasando y los últimos avisos que el mercado está ofreciendo en términos de sostenibilidad. Por tanto, realizada la introducción con estos tres ámbitos, me gustaría empezar, ¿no?, con un poco de contexto y en este sentido el término sostenibilidad, ¿no?, empezar con el contexto no es fácil. El término sostenibilidad es un término que, bueno, cuando quizá muchos no habíais nacido, pero para los que sí que habíamos nacido, sostenibilidad nunca había estado ligado a las ciencias ni económicas, ni humanista, ¿no?, ni en el mundo de las humanidades, ni en el derecho. Sostenibilidad era una palabra que se reducía al mundo de las ciencias naturales, a la biología, hasta que en 1789 las Naciones Unidas, en su informe, habla necesariamente de la sostenibilidad como un objetivo que debe ser asumido desde el mundo tanto de las políticas públicas, aunque no sean necesariamente en el mundo de la biología o de las ciencias naturales, sino también en el mundo de la economía, en el mundo de la administración pública, en el mundo del derecho.
Y para ello, esto es, por tanto, algo que es clave para que entendáis cuán recientemente está introduciéndose este concepto como una política pública, como un objetivo, que luego se desarrollaría o que luego se concretarían los objetivos de desarrollo sostenible que todos conocéis, ¿no? Y que ya pues, os los muestro, que ya lo sabéis de memoria, espero. Y lo que es más interesante, todavía dentro del ámbito del contexto de esta fotografía que me gustaría poner en un principio, es que nunca, y esto desde entonces, desde 1789, se pone la palabra sostenibilidad en el centro de lo que deberían ser las políticas públicas. Pero lo más interesante es, y ahí me gusta a título de reflexión, algunos ya me la conocen, me excuso porque aburridamente, pero voy llevando años que voy diciendo lo mismo. Lo que es más interesante es que por primera vez hay una alineación o alineamiento muy claro entre administraciones públicas y empresa privada. Muchos de vosotros todavía no sabéis si vais a dedicaros al mundo de las administraciones públicas o al mundo, al mundo privado. El objetivo hoy se centra en el mundo de la empresa y en el mundo de las administraciones en estos 17 objetivos. Hay un escenario común de las administraciones públicas y de las empresas. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a muchos elementos, pero y si me dejáis a título de introducción y de contexto, no podemos soslayar que estamos en un momento de incertidumbre, en un mundo en cambio, donde se superponen muchas transiciones, la geopolítica, ya la habréis escuchado, no me voy a las energéticas, también la habréis desarrollado, la económica y la financiera, que estamos aquí en este programa. El mundo financiero está sufriendo en el último año un cambio de paradigma brutal y que estaréis todos al caso. La transición tecnológica, que estamos pasando de un mundo tecnológico, ya no analógico, sino tecnológico, pero ya estamos saltando al mundo digital, absolutamente digitalizados, y a un mundo de inteligencia artificial, como sabéis. Y finalmente esto necesariamente conlleva una transición hacia un mundo y una transformación social y de modelo convivencial. Y todo ello, además, por si no fuera suficiente la incertidumbre que todo esto provoca, con una piedra que está encima de todos, que es el cambio climático. Todo esto conlleva unos retos sociales, económicos, públicos, de alto voltaje, podríamos llamarle, donde es imposible plantearse estos retos sin que estos dos mundos que finalmente han convergido en este interés sobre los ODS, en este bien común, en este nuevo paradigma, que es la sostenibilidad como el bien común, los proyectos públicos y privados donde converjan la administración pública y la empresa es absolutamente imprescindible. Los cambios a venir son sistémicos. Coged el periódico hoy. Como decía un profesor mío, coged el periódico cada día. El periódico deportivo no vale. Periódico de verdad. Cogedlo. No os conforméis con las redes. Esto ya no lo decía mi profesor porque no existían. Eso lo digo yo. No os conforméis con las redes. Vosotros tenéis una suerte que vais haciendo, no sé si os habéis fijado, hay dos maneras de mirar el móvil, los de mi edad y vosotros, ¿no? que vais todo el día así. Entonces, tenéis una suerte, cogéis todos los titulares, yo también tengo hijos y la información que tenéis es brutal, mucha más que la que ha habido nunca, incluso en generaciones nosotros. Pero si hoy cogéis el periódico, veréis que la mayoría de retos que se plantean en Málaga y en Andalucía, y es que me he leído dos periódicos de aquí esta mañana, que si la desalineadora, que si, o sea, los proyectos que hay aquí son sistémicos y no se van a hacer solo desde la administración o solo desde el mundo privado. Y además con una financiación absolutamente necesaria por parte de la banca y por parte de las entidades financieras. Entonces, esto nos hace a todos converger en una línea común, de bien común, insisto, y siempre lo empiezo con un ejemplo. La empresa hoy está
se traduce esto de los objetos de desarrollo sostenible en el mundo de la empresa, en el mundo de los ESG. Estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que cuando hablamos de la administración pública lo ponemos en términos de Naciones Unidas y cuando hablamos de la empresa lo hablamos en términos ESG, ¿no? Ambiental, social y de gobernanza, que todavía no está claro cuáles son. Porque lo que está hoy claro es que la empresa ha asumido como propio algunas obligaciones que había asumido siempre la administración pública. Y hoy la empresa está asumiendo obligaciones que hasta hoy dejábamos o hasta hoy considerábamos que solo obligaban a las administraciones públicas. Cuando hoy vosotros podéis conocer alguna empresa, una empresa familiar, 3 hermanos, llega diciembre, oye, siempre hay uno que es el que manda, ¿no? Y luego el pequeño, que era yo, que no me enteraba de nada. Pero siempre hay alguien que dice, oye, vamos a cerrar el año y este año, en lugar de, vamos a poner una cifra, 1.000 en dividendos, este año vamos a hacer un buen resultado, mejor que el año pasado, pero vamos a repartir menos. Y sale salgo yo, que siempre soy el de las preguntas. ¿Y eso por qué? Dice, porque vamos a poner placas solares, porque así vamos a gastar menos electricidad. Va a salir más rentable a la larga, pero vamos a gastar menos electricidad del pueblo. Esto es alinearse con las necesidades públicas. Esto es una asunción de valor colectivo por parte de la empresa que en el fondo está sacrificando una parte de sus dividendos, una parte de su manutención en casa, a favor del bien colectivo. Y esta convergencia yo creo que es histórica y es un momento en el que unos y otros deberían saber trabajar más. Y este es el contexto en el que me gusta poner las dos que os he puesto, objetivos para la Administración, ESG para las empresas. Pero estamos hablando del mismo objetivo, estamos hablando del mismo bien común. Ambos, todos, estamos pensando en que la situación requiere de una mayor sensibilidad por parte de todos, unos en sus políticas públicas, otros en su quehacer diario, que no es solo vender zapatos, para poner un ejemplo, sino además vivir con la preocupación colectiva de estos proyectos que la Administración hace suyos y se obliga, pero que no podemos dejar únicamente a la Administración pública. Y por eso me gusta explicarlo en estos términos y especialmente a vosotros. Cuando muchas veces se critica, bueno, es que no se está haciendo suficiente. El mundo de la empresa, y ahora os lo contaré, está haciéndolo y de forma muy notable. Ahora os contaré unas cuantas cifras. Pero en este sentido, lo que entramos ya en lo que sería la segunda gran parte, ¿no?, de la nueva economía, en el sentido de lo que os estoy comentando, ¿cuál es el sentir en la empresa española? ¿Por qué os digo todo esto? Hoy no podemos decir que la empresa española, ¿no?, el mundo financiero, el mundo empresarial, esté alejado de lo que estoy diciendo. Un 14% ya cuentan con una estrategia de finanzas sostenibles o inversión de impacto o inversión sostenible. Más de un 20% están adheridas al Pacto Mundial. 26 si contamos entre las grandes empresas. Esto, estamos hablando de un Pacto Mundial que es de 2015, o sea, es que es antes de ayer. Con lo cual, y son números, porcentajes muy superiores a otros países. El mayor crecimiento en términos de capital, de private equity o capital riesgo, en el levantamiento de fondos en España ha sido quizá el de mayor envergadura en relación con otros países vecinos en Europa. Y además un 54% afirma disponer de inversiones vinculados a criterios de sostenibilidad. Y un 17% ya cuenta con bonos verdes, que no sé si estáis al caso, pero espero que sí, y si no, os lo recomiendo muy mucho. Por tanto, la empresa está adaptando y asumiendo este nuevo mundo de la sostenibilidad. Hay dos grandes, y en esto, por eso os pongo esta slide,
En esto es esencial entender que hoy, ante este mundo en cambio, en transformación, también van a cambiar los modelos de empresa, también van a acabar cambiando los modelos de gestión, ¿vale? Y en este sentido hay dos grandes drivers, digamos, dos grandes elementos, ejes de cambio. Uno, el de la innovación, y dos, el de la sostenibilidad. El de la innovación, y ahí me permitís, es la parte jurídica. El de la innovación es tan goloso, es tan fácil, es tan intuitivo, que lo que se tiene que regular es, sobre todo, cómo lo limitamos, cómo limitamos la innovación, cómo limitamos la inteligencia artificial. Pero su uso no requiere ninguna regulación. El derecho sirve para limitar, y en esto, o para empujar, para promover. En el caso de la innovación, para promover no hace falta. En cambio, en el mundo de la sostenibilidad, que es cara, que es compleja, que es difícil, donde se tiene que requerir mucha estrategia y mucho, como os decía antes, visión de bien común, ahí sí que se requiere por parte del regulador, y es por eso que nos toca a nosotros, abogados, entrar en la parte y ofreceros una visión jurídica. Y ahí no me gustaría hacerlo muy difícil, pero sí que lo que quiero que entendáis es que la principal regulación que tenéis aquí es, en términos de regulación de la sostenibilidad, es que la transparencia es clave. Tenemos que conocer exactamente lo que están haciendo cada una de las empresas para mejorar su impacto positivo en el medio ambiente, en elementos sociales como, por ejemplo, la igualdad, la diversidad, la pluralidad, o en términos de gobernanza, la inclusión dentro de las compañías. Todo esto es lo que se requiere a efectos de ganar en sostenibilidad. Porque sostenibilidad no es solo medioambiental, que es la fácil. Sostenibilidad es pluralidad, es inclusión, es diversidad, es igualdad, y por eso estamos en este punto, ¿no?, de explicación. Y por eso la Directiva Europea, como podéis ver, pues lo que estamos es intentando regular qué tendrá que informar cada una de las empresas. Y si os fijáis en esto y os interesa esto, y hay un guiño a lo que decía antes en cuanto al alineamiento entre ODS y ESG, esto, la transparencia, antes se limitaba al depósito de cuentas anuales. Hoy se amplía y se exige una transparencia casi propia de las administraciones públicas, cosa que no pasaba antes. Por tanto, cada vez el trasvase normativo entre lo que hacían las administraciones y lo que hacían las empresas exige. Hoy estábamos hablando en términos de administraciones públicas. Antes se limitaba a las administraciones cosas que hoy, principios que hoy, regulación que hoy se exige también a las empresas. Impacto, colectividad, stakeholder, transparencia, accountability o compliance, que son términos en inglés. Todo esto era propio de las administraciones públicas. Y hoy, como podéis ver aquí en la pantalla, es lo que se exige también a las empresas públicas. Y en este sentido, lo que me gustaría que entendierais. ¿Qué va a llegar? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? No me quiero alargar, pero empresas con más de 250 trabajadores van a tener que hacer sus informes a partir del año que viene. Y van a tener que informar sobre aquellas actuaciones que han realizado para poder favorecer la sostenibilidad. Por ejemplo, y eso lo digo por experiencia propia, en un despacho como el nuestro ya solo se coge el avión a partir de X kilómetros. Por menos kilómetros, el tren. Por un tema de impacto, esto es lo que se nos exige, se nos pide que vayamos informando. Y esto es lo que vosotros podéis entender y es a lo que vosotros también tenéis que
obligaros, y esa es la idea, ¿no? La visión, por tanto, hay que informar y, como os digo, estamos en un momento en que ya las empresas no solo es, como os decía antes, por voluntad propia, por asunción de una serie de principios que antes eran propios y limitados a las administraciones, sino que hoy ya empieza a haber normativa que exigirá todo este tipo de información no financiera a las empresas públicas. Y, por tanto, con el objetivo de alcanzar emisiones cero por cada una de las empresas, para alcanzar términos de sostenibilidad con un 50-50, de diversidad, perdón. Este es el marco que hoy, desde Europa, donde Europa es la que está liderando este proceso. De las inversiones de impacto e inversiones socialmente responsables, el 80% en el mundo se hace en Europa. Y es Europa que con esta sensibilidad está provocando, está normando, está regulando y está marcando el paso. Y aquí en España pues hay el anteproyecto de ley, como podéis ver, que también tiene este objetivo de obligar a dar una cierta información corporativa que también incluya cómo ha mejorado en sus políticas propias la empresa en el mundo de la sostenibilidad. ¿Qué hace una empresa? Y esto, ¿no? ¿Qué hace una empresa para favorecer en términos de sostenibilidad? Y ahí os voy a explicar nuestra propia la sostenibilidad en un despacho de abogados. La sostenibilidad en un despacho de abogados que ya no es visión jurídica, sino la visión en la prestación de servicios, que en nuestro caso es jurídicos, pero que en los demás. Entonces, en este sentido, ¿cómo lo haríais vosotros? ¿Cómo se haría por parte de cada uno de vosotros si alguno de vosotros quisiera favorecer una determinada actuación? ¿Qué haría? También me pasa en clases. Hago estas preguntas a la mitad y todo el mundo se queda un poco. Empezar por uno mismo. Y, por tanto, empezar por uno mismo, y eso es lo que nosotros como firma, como empresa, y creo que y ahí es lo que recomendamos a todas las empresas que están con nosotros, que es la sostenibilidad debe estar en el centro de tu organización. No debe ser simplemente algo para hacer un tic y decir, lo hemos cumplido, lo hemos cumplido, lo hemos cumplido. Y para ello no solo es involucrarse, sino si tenemos que aconsejar a nuestros clientes en términos de favorecer la adopción de criterios de sostenibilidad, si tenemos que ir a ver a un cliente para que pueda regular su propio pacto de igualdad, su propia adhesión al Pacto Mundial, debemos empezar por nosotros mismos. Como en casa, ¿no? Cuando yo les digo a mis hijos, ten la habitación arregladita y la cama hecha, pues es bastante importante que yo dé ejemplo, ¿no? Si no, no se hace. Pues, por tanto, en una empresa que quiera dar servicios en este sector, como es nuestro caso, lo que hemos hecho es mirar ad intra, ¿no?, hacia adentro, y mirar ad extra, hacia afuera. Y, por tanto, la Comisión de Sostenibilidad o el Comité de Sostenibilidad que tenemos tiene que fijarse en dos grandes áreas. Una, la Comisión ESG, que es lo que nosotros queremos ofrecer a los clientes para que ellos entiendan lo que tienen que hacer y que esto es la prestación de servicios, mientras que, por otro lado, tenemos que mirar hacia adentro con la Comisión ODS, porque es ahí donde nosotros nos adherimos al Pacto Mundial. Y, por tanto, con esto es muy importante. ¿Qué vamos a ofrecer a nuestros clientes? Vamos a ofrecer ayuda en términos de estrategia de sostenibilidad, porque esto no va de cumplir con el compliance y el auditor. Esto va, y perdonad porque esta es la parte más rollo, pero esto va a partir de la medición de las obligaciones, de la medición de las emisiones cero, de reducir el CO2 que uno provoca con sus viajes, limitar
las controversias que puedan surgir en términos de la S, de social o en gobernanza. Y ahí, pues, si nosotros, como cualquier empresa, tenemos que asesorar sobre finanzas sostenibles, lo que tenemos que poder asesorar al cliente es su mejor manera de que la financiación que pueda obtener además tenga un impacto a favor de la sociedad o del colectivo. O a través de las inversiones de impacto, que son operaciones de compra, pero con una idea de impacto. Esto se reduce sobre todo al ámbito del private equity o del capital riesgo. Pero lo que quiero decir es esencial, y así lo hemos entendido nosotros, que en cualquier momento que una empresa, cualquiera de vosotros, quiera entrar en el ámbito de la sostenibilidad, y ahora os contaré una anécdota, la sostenibilidad no es una palabra. La sostenibilidad no es un compliance, no es un ejercicio de, bueno, cumplo con esto y cumplo con esto. Esto tiene que surgir de la propia manera de entender el servicio o el objeto de cada una de las empresas. Pensar por parte de una compañía textil que puede hacer la gran propaganda de que su ropa que vende, su producto textil, la ropa que vende y distribuye, es más sostenible que hace 10 años, no lo puede hacer si no es real, porque tiene que informar y tiene que demostrar que cada año utiliza menos agua para producir los tejanos y que cada año tiene que utilizar menos tinte y cada año tiene que limitar su producción. Si no, no está realmente favoreciendo la sostenibilidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que aconsejar. Y para aconsejar no podemos hacerlo sin tener nosotros nuestra propia asunción de lo que es nuestra manera de entender. Nuestra manera que, como despacho, cada uno tendrá los suyos. Nosotros tenemos, obviamente, nuestro compromiso clarísimo en términos de educación, de género y, además, de justicia y paz. Y, además, todo esto en el ámbito de las alianzas con otros, como con Unicaja, en la producción de un libro para la sensibilización de este tema. ¿Vale? Por tanto, es muy clave, y si me permitís, es clave que si uno quiere poder ayudar, tiene que haber asumido y tiene que haber padecido toda esta transformación que supone la asunción de la sostenibilidad como propia. ¿Vale? Por tanto, al final, nosotros también, y si lo queréis mirar en la página web, también tenemos nuestro informe de sostenibilidad, como tienen tantos otros, que recomendamos siempre que sea un informe de sostenibilidad que sea comprensible y que sea fácil y que no conste de 1.300 páginas como a veces pasa. Y esta es nuestra visión de lo que creemos que como empresa, en un mundo en cambio como es el que os estaba comentando, donde hay este bien común en el que todos remamos conjuntamente, lo que no podemos hacer es dejarlo en un ámbito de mera asunción por parte de un auditor que lo revisa y ya estamos contentos. Esto tiene que surgir de esos 3 hermanos que os comentaba que han renunciado porque quieren que la compañía tenga un impacto. Y esto, por tanto, no surge de decir, lo hemos hecho. No, esto surge de una real voluntad de que el producto tenga mayor sostenibilidad en sí mismo, en cada una de las empresas. En esto, no voy a acabar. Esto es lo que está hoy en el mundo como muy asumido. ¿Vale? Esto es lo que está asumido y que cuando me ofrecieron esta posibilidad, tenía ganas de contaros. La sostenibilidad hoy es un bien común, es claramente un objetivo de todos. El otro día, y además estábamos con Camas en una sesión y con uno de los abogados de la Corte Criminal, ¿no? Penal Internacional, perdón. Y nos decía que hay 4 grandes crímenes a nivel penal internacional que vosotros conocéis.
para reducirlos al final es los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, ¿vale? Y hoy se está construyendo, y él ha tenido muchos casos, y hoy se está construyendo la posibilidad de incorporar un quinto, y se está trabajando a nivel internacional, que sería el concepto de ecocidio, ¿vale? O sea, cuando una empresa ya lleva, Shell, varios años haciendo una política que no favorece al planeta, esto se podría declarar como ecocidio y esto es lo que están trabajando. Lo más divertido es que esta persona, que tiene nuestra edad más o menos, se lo comentó por WhatsApp a sus hijos, ¿vale? Después de estar llevando casos muy interesantes, como el caso Pinochet, como el caso, algunos de los temas de Yugoslavia, y sus hijos le contestaron: finalmente haces algo útil, ¿no? Nos comentó que le contestaron por WhatsApp. El tema de la sostenibilidad lo tenemos que poner en el centro, no hay otra. Y ahí cada uno de nosotros, las administraciones por un lado y las empresas por otro, estamos todos trabajando. Pero esto, a los estudiantes de económicas, no quiere decir, como ha aparecido en los últimos 5 años, que Friedman pues, haya pasado la historia. Las empresas tienen que continuar dando dividendo. Si no hay rentabilidad, no habrá inversión, y si no hay inversión, la sostenibilidad tampoco la vamos a conseguir. Y esto es un tema que es interesante y que me gustaría, como reflexión final, aportaros, porque el caso Danone es ejemplar. No sé si conocéis a la historia de Emmanuel Faber, es el que fue el CEO de la compañía durante muchos años, y si no le conocéis, ponéis en YouTube el discurso a los estudiantes que, como vosotros, se graduaban, yo creo que era en la Sorbonne, por parte de Emmanuel Faber, y donde habla en un discurso que dice: ¿quién es tu socio? No solo es emotivo, sino que Emmanuel logró desviar y cambiar el rumbo que Danone estaba teniendo para convertirse en un líder mundial en el mundo de la alimentación, a partir de una visión absolutamente sostenible, revolucionaria, visionaria. Pero en los últimos años bajó la cotización. Los inversores empezaron a no creer. Y mientras Nestlé subía un 33%, a los que estáis y conocéis, Danone solo subía un 2%. Y fue fulminantemente cesado. Un día 13 de marzo del 21 salió en la noticia y dijeron: oye, se cesa al señor Faber como CEO de Danone. Y al día siguiente dijeron: no, como CEO, como presidente y como todo. Porque los inversores institucionales no pudieron aceptar la situación que se estaba produciendo, que era que en aras a la sostenibilidad se estaba sacrificando una parte importante de negocio. Por tanto, el mundo en el que nos estábamos instalando ya ha recibido algunos toques de atención. El mundo empresarial no quiere decir que, como las administraciones, puedan invertir únicamente pensando en la sostenibilidad. La rentabilidad, señores de económicas, es importante. No podemos soslayarla, no podemos evitarla. Pero las dos juntas sí, y eso es la gran... Esto está pasando también en el mundo de las inversiones de impacto. Cada vez cuesta más lograr el fundraising, ¿no? Las llamadas de capital a los fondos, pero hoy, en la llamada de capital, cuando la financiación está más cara que hace un año, si me lo preguntan, lógicamente, pero porque lo que no era normal era lo de antes, pero cuando esto pasa, la llamada de capital o el fundraising cada vez es más difícil. Pues donde está costando menos es a los fondos de inversión de impacto. Porque hoy, en este mundo, donde me gustaría concluir es, hay mucho por hacer, hay mucha normativa que llega, que nos va a obligar a asumir por parte de las empresas en las que vais a trabajar, un mayor compromiso
con el colectivo, pero no olvidemos que en el fondo el mundo de la empresa tiene que ser un mundo que tiene que ser sostenible económicamente también. Y por tanto, hoy el reto es conseguir proyectos que sean sostenibles para el colectivo, que ayuden a la sostenibilidad del colectivo y que a la vez pues continúen manteniendo el ratio, la lógica empresarial de rentabilidad y resultados. En esto, y con esto acabo, cuando el público es joven, si no, no lo diría, si me permitís, sostenibilidad, y esta es la segunda última conclusión que tenía, sostenibilidad normalmente no se recuerda, pero también significa perdurabilidad. Cuando un proyecto es sostenible es que perdura. Muy pocas veces se recuerda o se felicita a alguien que ha llegado a los 100 años o a los 80 años. X familias viviendo de un proyecto de 100 años. Se debería hacerle un monumento al fundador. Esto nunca. Y hoy tenéis, a los de la generación que os decía antes, que miráis así, tenéis muchos ejemplos y referentes que en esto son un poco peligrosos. Amazon, Globo, son fantásticos, tienen una gran capacidad, pero de momento no se han demostrado ni sostenibles ni perdurables. Y acaban siendo vendidos para crecer económicamente, financieramente, y en cambio, en esta parte de sostenibilidad, yo solo os pido a los que, como vosotros hoy estáis en un programa como este, que demuestra mucho interés por vuestra parte, que además, en lo que es vuestros proyectos, que sean perdurables. No penséis en proyectos a 5 años. Es una gran tentación hoy. Cuando yo pregunto a mis alumnos, oye, ¿tú qué te quieres decir? No, yo voy a hacer esto y a ver, ¿no? Y a ver, y además clientes en el despacho que con 30 ya su obsesión es vender la empresa que han creado. Está bien, está muy bien. Y hacerse rico debe ser la leche, pero no es el objetivo cuando hablamos de sostenibilidad. Sostenibilidad también es perdurabilidad, también es que vuestro proyecto os acompañe. Yo creo que esto se está olvidando un poco y sería la gran segunda conclusión. La sostenibilidad, la primera, es necesaria, es nuestro nuevo bien común, debemos todos asumirlo y se está haciendo, y ya empieza a haber avisos. Y el último, el del CEO de BlackRock, que hace unos años dijo que solo invertiría en inversión de impacto, y ya el último informe dice, bueno, y si no los hay, pues tendremos que invertir en otras cosas si no son rentables. Ya hay un aviso. El segundo es el caso Danone. Como os decía, a modo de resumen, hay avisos de que esto de la sostenibilidad tendrá que conjugar bien con la visión tradicional de lo que tiene que ser una empresa. Y a vosotros, en lo que es visión tradicional, la perdurabilidad siempre ha sido parte de la esencia de una empresa de éxito. Y a eso os pido que no os dejéis llevar por esta visión del éxito rápido, porque que a veces va muy ligado a la sostenibilidad, y la sostenibilidad tiene una parte de perdurabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos al turno de preguntas. ¿Aquí en la sala hay alguna? Bueno, antes tampoco. Ah, mira, sí. Señor Roca, ha sido extraordinaria su explicación. Es la primera vez que yo me dedico al mundo de las finanzas y ha sido un albadonazo su comentario de la experiencia de Danone y de que no olvidemos que la parte financiera no se puede olvidar. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Un comentario muy acertado. Yo le querría, sobre todo por la audiencia, un comentario respecto a la profusísima regulación que está haciendo de la sostenibilidad no un reto, sino casi un imposible, su opinión. Lo cual, desde mi punto de vista, hace esencial que haya
bufetes de primera fila como el de Roca Junyent para ofrecer este tipo de servicios a empresas. Y un comentario también sobre los activos varados, que yo creo que es verdad, en mi opinión es el enorme riesgo al que se enfrentan las compañías. No afecta a la rentabilidad a corto plazo, pero puede hacerlas desaparecer en un futuro no muy lejano. Muchas gracias. Hacía referencia a los activos varados. En inglés creo que se les denomina impaired assets, como consecuencia de la regulación y especialmente como consecuencia, por ejemplo, pues, pozos petrolíferos o refinerías enormemente contaminantes, etcétera. Bueno, varias cosas, ¿no? De las tres, primero agradecer las palabras y sí, a veces es un tema que me lo siento mucho. Creo que no podemos dejar de este tema y en ello dedico una parte muy importante de mi, no solo de mi día, sino de mis pensamientos, ¿vale? O sea, el caso Danone que comentabais, a mí dejadme a los más, a los que habéis estudiado económicas, no, pero del mundo del derecho, ni que sea a uno, al menos hay dos en esta sala, que somos nosotros, pero si hay alguno más, del mundo del derecho hay una gran teoría en los años 70, 80, por parte de Clavero, de aquí, y García Enterría, que era la huida del derecho administrativo. No sé si os suena que la administración escapaba del derecho administrativo, escapaba de todas las reglas, del exceso de requisitos que hacía imposible y escapaban y se iban a la empresa pública o se iban a la empresa mixta y así se hacían otras cosas. Yo creo que hay, lo digo por el primer comentario que decíais, está habiendo no la huida al derecho administrativo de las administraciones públicas, sino que está habiendo una asunción del derecho administrativo por parte de las empresas, ¿no? Un poco, y por tanto, yo creo que ahí nosotros es una parte importante que debemos asumir como propio y que tiene un coste. Y uno de los costes es el exceso de regulación. Un exceso de regulación que, si se me permite, pues ahí vamos a lidiarlo entre todos. El peor problema, en mi opinión, y por eso me ha gustado mucho la pregunta, no es el exceso de regulación, que lo es que es el exceso de reguladores. Es que no se puede, en una materia nueva, es que solo en Europa, ayer estuve en otras sesiones, contábamos más de 7 reguladores. En distintos ámbitos, no en ámbitos, no, es que esto es minería y esto es petrolífero, no, regulando la información financiera o la información no financiera. La información no financiera hoy en España está en un proyecto de ley. Si es muy fácil, no hay que regular mucho. Entonces, en el proyecto de ley, además me lo decían así, están los auditores, todo el mundo intenta participar y hacer. Si hay que copiarla de Europa, pero si hacemos distinta a una compañía multinacional que esté en España y en Francia, como dicen en mi pueblo, la has crujido, la has matado, porque tiene que hacer 2 informes, cuando podría hacer uno. Entonces, hay un problema no solo de exceso de regulación, sino de exceso de reguladores en este ámbito. Y en cuanto a la última, ¿no?, los de los impaired assets, efectivamente, ahí hay un tema que yo lo encuentro, sobre todo por parte, hay 2 grandes vertientes, ¿no? ¿Quiénes invierten en este tipo de compañías? Y 2, estas compañías, ¿cómo van regularizando esta situación? Yo ahí participo en varios proyectos por parte de administraciones públicas en el ámbito de la energía renovable, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, en el caso de algunas españolas, Enagás, Repsol, no quiero dar nombres concretos, pero para que nos entendamos, y también francesas e italianas, la gran manera de recuperar esto no es haciéndolo, o sea, la estrategia, que no me parece bien, pero lo que está pasando es
no van a hacer desaparecer estos assets, sino que van a intentar crecer en los demás. Y creciendo en los demás me va a reducir el porcentaje de estos, con lo cual voy a pasar el informe. Mal. No anem bé. O sea, como decimos en el pueblo, anem pas bé. Esto no tiene sentido, porque lo que se les está pidiendo es reducir, no reducir el porcentaje. Y ahí hay un problema, efectivamente. Me queda un minuto. ¿Alguna pregunta más por aquí? Pues le hago una que nos ha llegado online. Friedman es muy importante. Él decía que el beneficio es la mejor acción de RSC que una empresa puede hacer. ¿Cómo pasamos de esta afirmación al paradigma de la sostenibilidad actual? ¿Cómo se pueden conjugar ambas cosas? Bueno, esta era Friedman es de la Escuela de Chicago y es quien afirma que el dividendo es la razón de ser de la empresa, ¿no? El corporate purpose de la compañía es el dividendo, full stop, ¿no? En inglés, hasta aquí. Entonces, y precisamente, ¿no? Con el primer informe de BlackRock hace, yo diría, unos 10 años, 7, 8 seguros, uno de los titulares era Friedman ha muerto, ¿no? Ya estaba muerto hace muchos años, pero y Friedman esta idea, porque lo que tenemos que pasar es del shareholder como último ratio de cualquier empresa al stakeholder, ¿no? Y ahora, entonces, el stakeholder que es que ya no es únicamente quien invierte dinero en mí, sino quien me acompaña en toda esta aventura. Y también me acompaña como socio, ¿no? Que es lo que decía antes, ¿quién es mi socio? Mi socio, decía Faber, o se dice hoy, ya no es el shareholder. Mi socio, ¿no? En una SL estamos hablando de socios, en una SA de accionistas. ¿Quién es mi accionista? ¿Quién es mi socio? Y dicen, no es únicamente quien tiene participaciones o acciones de mi compañía, sino que mi socio es quien me acompaña en el día a día. Por tanto, también lo es la persona que está en la calle, también lo es quien vive de la misma electricidad que yo, también tengo que pensar en estos. Y, por tanto, pasamos del shareholder al stakeholder, ¿no? En este camino y en la pregunta, yo lo que digo es que lo que quería subrayar es esto que parecía como ya una idea súper asentada, muy fijada y que ya estábamos muy de acuerdo en que no solo teníamos shareholders, sino que también teníamos stakeholders, estamos en un momento en que el caso Danone o el caso del último informe de BlackRock ya empieza a retroceder. Y esto es un camino, es una transición de las que yo hablaba antes y la pregunta es muy atinada. ¿Cómo se hace? Yo creo que ya lo estamos haciendo, se están dando. Y en unos es muy fácil, como es en la innovación digital, porque todo el mundo, todos, intuitivamente nos abrazamos. En otros, en el mundo de los stakeholders, en el mundo de la sostenibilidad, requeriremos de normativa. Y por eso tenemos esta profusa regulación que nos invade y que hay que saber trabajar para poder saber lo que es importante y lo que no. Lo que es hoy más importante, contestando a aquella pregunta y a esta, es que en este camino lo que no podemos hacer es pensar que lo vamos a hacer todo en un día. Y además, estratégicamente, es muy importante que no queramos hacerlo todo en un día, porque a las empresas se les está requiriendo que mejoren cada año. Por tanto, si tentación muy no nuestra, ¿vale?, de otros, que es mentir en el informe, mal, porque al año siguiente quedarás peor. Por tanto, mejor decir la verdad y tener margen de recorrido para mejorar. Pero lo más importante es ir mejorando cada día. Entonces, no vamos a hacerlo en un día. Y la pregunta es muy atinada. Yo creo que las dos es lo más importante es la transparencia, lo más importante es explicar que estamos todos en la misma senda, porque de esta manera el mundo de los stakeholders, el mundo público, valorará lo que está haciendo aquella empresa. Perfecto. Muchísimas gracias, don Joan. Con esto damos por finalizada esta 15ª sesión y volvemos en menos de 5 minutos para hablar de inteligencia artificial. Hasta ahora.